Bueno, las reacciones no paran y tras la decisión de la justicia en el caso Bombas, que absolvió a los 6 imputados, el fiscal nacional Sabás Chaguán reconoció que la causa fue un fracaso para el Ministerio Público, mientras el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, dice que evalúa acciones judiciales contra abogados y políticos, ahí lo escuchábamos en ese informe, que lo han acusado de montaje. Entonces vamos a conversar con un abogado que es especialista en estos temas, se conoce además desde muy dentro la Fiscalía. Se trata del abogado Mario Schilling. Buenos días, Mario. Hola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, gracias. A ver, Mario, esto es un tema delicado. Es un tema delicado porque cuando se cruza, a mi juicio por lo menos, cuando se cruzan los procesos judiciales con la política, entramos en un cuento de declaraciones que rayan en el filo de qué es lo que debe ser lo prudente. Exacto. En este caso en particular, ¿cómo se ve este escenario? Este escenario se ve complicado tanto para el ministro del Interior como para el fiscal nacional, porque hay que recordar que en este minuto están en plena investigación de carácter político, pero esta investigación de carácter político podría permitir eventualmente una acusación constitucional, ya sea en contra del ministro del Interior, como también del fiscal nacional, porque el artículo 89 de la Constitución Política de la República permite remover al fiscal nacional tras la acusación a petición del presidente de la República, la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros, si estiman que hubo mal comportamiento o negligencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces, es una situación que yo creo que está poniendo nervioso a ambos actores. Ahora, Mario, evidentemente Sabás Chaguán es la cabeza, es la punta de esta pirámide, pero no se espera que el fiscal nacional esté efectivamente metido en los casos. Esto sería una responsabilidad política. ¿Cómo podría haber una omisión de su parte si es que no se espera que él sino gerentee esto desde arriba? Es que el gran problema se origina cuando en su oportunidad el caso Bombas lo estaba llevando el fiscal Armendáriz. Llevaba muchos años trabajando en ese tema, una investigación que estaba madurando pero pareciera ser a un ritmo que poco lento. Pero a un ritmo que por supuesto no producía complacencia ciudadana ni complacencia política. Y en ese instante es que el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, solicita públicamente el cambio de fiscal regional y el fiscal nacional Sabás Chaguán accede y reemplaza al fiscal de entonces, Javier Armendáriz, por el fiscal Peña. Entonces la responsabilidad sería ahí por haber entonces cedido a esta suerte de presión, si se quiere, de parte del Ministerio del Interior. Pero es que eso fue simplemente la primera parte. Después hubo todo un festín de carácter comunicacional cuando se revienta el caso, cuando se formalizan a 19 imputados en este caso, a sabiendas de que la formalización podría significar el deterioro de una investigación que todavía no estaba madura. Y fue el caso y así se dio en los hechos. ¿Y por qué entonces formalizaron a 19 personas haciéndose casi una zancadilla a sí mismos? Porque si la formalización de estos 19 impedía o obstaculizaba la investigación, era en el fondo un autogol. Porque en ese minuto había mucha presión política. Entonces yo discrepo de que esto se trata de un montaje. Yo no creo que esto se trate de un montaje. Yo creo que los 19 imputados realmente tenían algún tipo de participación en este caso. Ahora, nunca vamos a saber su real responsabilidad porque simplemente por complacer a la ciudadanía, por complacer a la clase política, al gobierno que estaba solicitando en ese minuto cabezas, se tuvo que reventar una investigación que estaba todavía en una etapa previa, faltaba todavía evidencia. Pero Mario, usted estuvo ahí en la Fiscalía Oriente en su tiempo, ¿ya? Exacto. Por lo tanto conoce muy de cerca internamente cómo funciona la Fiscalía y si es que hubiese o no presiones, eso es un tema quizás más complejo de poder demostrar. Pero al parecer existen, por lo que uno escucha, simplemente en los medios de comunicación, de las mismas personas que están metidas en este escenario. La Fiscalía está pasando por un momento difícil en estos momentos, valga la redundancia la palabra momento, porque se lo pregunto porque uno escucha todo esto y se pone en tela de juicio el trabajo de la Fiscalía. Yo no sé cuántos miles de fiscales son en todo el país, pero lamentablemente 666 fiscales. 666 fiscales. Sí. 666 fiscales en todo el país. Este es un caso de los 666 fiscales que lleva cada uno mil y tantos casos de repente. Y por lo tanto estamos hablando de cifras de 660 y tantos mil casos uno, que se transforma
en algo enigmático y se pone ante juicio un sistema propiamente tal. Por lo mismo, es momento quizás de tratar temáticas más profundas a nivel de Parlamento, independiente de la comisión investigadora con el ministro Hinspeter, en términos de tratar de ser una guía de trabajo donde las presiones eventualmente no puedan influir directamente en una investigación? Es que este caso es tremendamente delicado, porque no podemos abstraernos de que hubo más de 100 artefactos explosivos y que esto podría haberle significado atentados contra la vida de personas inocentes. Piensa en cuántas veces nosotros, tú y yo, o la gente que nos está escuchando hoy en día en este programa, va de noche a buscar plata a un cajero automático. Y si hay un artefacto explosivo, puede morir o puede quedar lisiado de por vida, simplemente por una ideología que quiere luchar contra el capitalismo y que tiene al final víctimas que somos todos nosotros. Por lo mismo, Mario, se lo pregunto en ese sentido, porque en estos momentos esas 19 personas están libres. Por supuesto. No están en prisión. Y es porque quizás hubo procesos que se quisieron adelantar por presiones, por como queramos decir, y la formalización de cargos no era eventualmente la que debió haber sido en su minuto. Lo estamos viendo con los casos en Gendarmería también, de los 81 reos, que hubo que reformalizar todo porque no eran los delitos que deberían haber sido imputados en su momento. A eso voy con el tema de las presiones. Lo que pasa es que el tema es bastante profundo, tal como usted lo señala, y ese maridaje entre política y poder judicial, por decirlo de alguna manera, existen los hechos, porque el fiscal nacional, para que llegue a ser fiscal nacional, requiere el apoyo del presidente de la República y del Senado. Entonces allí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo llega un Guillermo Piedrabuena? ¿Cómo llega un Saba Chaguán a la cabeza de la Fiscalía Nacional? ¿Y cómo va a llegar el próximo fiscal nacional? Simplemente con apoyo político. Entonces, si requiere apoyo político, después, en el momento de los cubos, ¿qué nos garantiza que un organismo autónomo constitucionalmente no se deje presionar o no se deje influir o no haya, por supuesto, ciertos favores políticos después que responder? ¿Quién nos garantiza que cuando un ministro de Estado haya que investigarlo por la comisión de algún delito, esa autonomía sea tan pura como dice en el papel, como dice la Constitución y como dice la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público? Y eso a mí no me queda tan claro. Mario, una pregunta respecto volviendo al ministro Hinspeter. Hemos escuchado que, bueno, tal persona falta la verdad. En general los políticos, a cómo se refieren unos a otros. Usted falta la verdad, usted miente, ustedes son unas ratas, le dijeron el otro día a los diputados. La expresidenta Bachelet ha sido con o sin razón, no estamos analizando eso, pero ha sido bastante vilipendiada a propósito de haber ocultado o no ocultado información. Los parlamentarios se acusan unos y otros en haber compartido el pasado de los derechos humanos en el país y no vemos tantas querellas por injurias y calumnias cruzadas. ¿Por qué cree usted que se le acabó la paciencia al ministro? ¿Tiene que ver simplemente con que esto ha sido demasiado sistemático, más que en otras veces? Porque lo que quiero decir es que no es el primer ministro o político que está siendo blanco de una injuria o de una calumnia. Exactamente, no desconozco las sensibilidades que pueda tener el ministro del Interior en ese sentido. Además, las querellas por injuria tienen un destino realmente incierto sabemos que más bien tiene por objeto poner un tapabocas, si se quiere. Lo que puede hacer el ministro Hinspeter, que encuentro mucho más efectivo, es recurrir al artículo 171 del Código Procesal Penal, que dice relación cuando a una persona le imputan la comisión de un delito y realiza una autodenuncia, de tal manera de que el Ministerio Público investigue si tal denuncia es acertada o no acertada, si es válida o no es válida. Algo así como hizo el futbolista, ¿recuerdan el caso del barrista de Colo-Colo? Él hizo una autodenuncia respecto de la llamada telefónica. Exacto, si alguien le está imputando un delito, entonces que investigue la Fiscalía, y si no existe tal delito, entonces va a quedar absolutamente despejado. Me parece eso un camino mucho más efectivo que iniciar querellas por injurias en contra de diputados, en contra de políticos, en contra de abogados. No le veo mayor destino más que otro efecto comunicacional. Ahora, a su juicio, Mario, ¿qué cambios debiesen existir en estos momentos quizás en los patrones de funcionamiento dentro de la Fiscalía en el siguiente sentido? La discusión increíblemente hoy es comisión investigadora al ministro y ministro si se querella contra los que a él lo acusan. Las bombas, nos olvidamos de las bombas, nos olvidamos del caso de las explosiones, nos olvidamos de los más de 100 artefactos que estuvieron explotando en distintas zonas del país. Ahí está centrado, y ahí estamos discutiendo todo en estos momentos, ahí, política. Y lo más divertido es que
todo el mundo olvida lo siguiente: la sentencia no está ejecutoriada, todavía cabe la posibilidad de recurrir de nulidad y que este juicio se haga de nuevo. Por lo mismo, entonces, ¿usted cree que a lo mejor uno de los pasos es que este organismo realmente, la Fiscalía, sea independiente per se, sin tener estos nombramientos políticos? ¿Sabe lo que me gustaría a mí? Algo que ocurre en otros países, y puede que saque muchas ronchas con lo que voy a decir, pero es que la Fiscalía, el Ministerio Público, no sea un organismo autónomo tal como se plantea hoy en día, cuya autonomía he puesto en duda por las razones antes expuestas, sino más bien que el Ministerio Público dependa derechamente del Poder Judicial, como ocurre en otros países, en países desarrollados, de tal manera que los fiscales del Ministerio Público, al depender del Poder Judicial, tendrían carrera funcionaria como en el Poder Judicial, tendrían sueldos como en el Poder Judicial y tendrían esa independencia que tiene efectivamente el Poder Judicial, porque hoy en día las instituciones están muy cuestionadas, están muy desprestigiadas, pero algo que no me cabe ninguna duda es que los jueces de la República son inmunes a estas presiones políticas, y son inmunes precisamente porque sus carreras no dependen del favoritismo de una cartera política determinada, sino que sus carreras dependen de su propio trabajo y de cómo ascienden dentro del mismo Poder Judicial. Entonces yo creo que sería bastante sano terminar con esta pseudo-autonomía que en la práctica está simplemente para el papel, pero las presiones pueden existir y no tenemos ninguna manera de fiscalizar de que ello no ocurra. Muchas gracias, Mario, por estar junto a nosotros esta mañana, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, que esté muy bien.